El engaño de la industria, los costos ocultos de una operación inmobiliaria en Miami. Y muchas veces tenemos la idea de no debemos de dar toda la información justamente para cerrar una venta. Mi opinión es totalmente lo contrario, puesto que ocultando información para ganar una venta no creo que sea lo más ético. Pero sucede. La gente necesita vender, ganar comisiones para vivir y muchas veces hacemos lo que tengamos que hacer para lograr ese objetivo. Ya con los años que llevamos en este negocio me doy cuenta que eso a la larga es mucho más, digamos, dañino para uno como broker, como realtor, porque afecta muchísimo tu credibilidad, tu palabra. La transparencia para mí es algo que vale muchísimo, la confianza. Esa confianza que uno lleva mucho tiempo en construir, pero que se puede acabar en un solo día. Y aquí quiero ser muy enfático. ¿A qué me refiero con estos costos ocultos? En una operación inmobiliaria, como en cualquier parte del mundo, como en México, en cualquier país latinoamericano, Europa, pues hay obviamente costos que debemos de cubrir en una operación. ¿Cuáles son los costos más normales? Bueno, en primer lugar, tú vas a pagar el enganche que te pide el desarrollador, firmas un contrato y pagas un enganche. Durante la etapa de la preventa no tienes que pagar absolutamente nada. Pero sí es importante que consideres que cuando se acerque el momento de la escrituración, es muy recomendable y ahí les recomiendo que tengan una muy buena plática con su abogado fiscalista en Miami, donde les va a recomendar comprar con una empresa. Normalmente es una LLC, aunque en algunos casos pudiera ser un corporation, depende de cada caso. Por eso es bien importante tener estas pláticas con los expertos. Ahí vamos a empezar con el primer costo, primer gasto que vamos a hacer, que es justamente la creación de una LLC. Ese LLC nos va a costar más o menos alrededor entre $1,200 y $1,500, dependiendo del abogado y dependiendo de los servicios que nos vaya a dar, porque muchas veces nos da el servicio de domiciliación, quiere decir que la compañía tenga el domicilio en la oficina del abogado, del contador. Así las notificaciones por parte del IRS van a llegar y ellos van a poder recibirlas y atenderlas de manera inmediata, lo cual siempre es muy bueno. También a la hora de la creación, pues hay que sacar diferentes documentos. Uno son Articles of Incorporation, otros son el Operating Agreement, hay que sacar el Tax ID, hay que generar obviamente todas las acciones de los socios, su participación. Porque en Estados Unidos sí te dan una hojita donde dice tú tienes X porcentaje de acciones o X número de acciones. Aquí quiero aclarar que las empresas se tienen que renovar año con año y tienes que pagar un fee y tienes que hacer la declaración anual. En Miami, en Estados Unidos, en la Florida, las declaraciones de las empresas son anuales. Por lo tanto, hay que pagar ese servicio y ese servicio cuesta aproximadamente lo mismo, dependiendo del abogado, del contador, cuesta alrededor de $1,200, $1,500 al año. Es una vez que se paga. Pero ahí ya entramos entonces en un gasto, ya tenemos el gasto del contador. Ahora, conforme se va acercando el cierre, obviamente tenemos que hacer el trámite del financiamiento si queremos financiamiento. Si no queremos financiamiento, los contratos de preconstrucción o preventa siempre van a tener un gasto que le llamamos developer fee. Ese developer fee va entre el 1.5 y el 1.75 del valor de compra. ¿Para qué sirve ese fee? Ese fee sirve para pagar parte de los gastos de escrituración y seguramente nosotros vamos a tener que pagar una diferencia si no queremos tener un financiamiento. Más o menos, si no tenemos un financiamiento, vamos a pagar como un 3% del valor de compra, considerando ese developer fee. Y ya, ¿cuáles son esos gastos? Pues vamos a pagar obviamente lo que es la compañía de título, vamos a acompañar los impuestos de transmisión de la propiedad, vamos a pagar una serie de gastos también de abogados, es más o menos lo que se paga. Si nosotros vamos a hacer un financiamiento, pues obviamente además tenemos que pagar el costo del financiamiento. Normalmente utilizamos un mortgage broker. Un mortgage broker es una figura que es una empresa como si fuera un broker, como si fuera un realtor, que tiene en sus manos
pues muchísimos bancos que nos pueden ayudar a obtener ese financiamiento. Cada banco tiene diferentes, digamos, criterios para dar estos préstamos. Por lo tanto, es muy importante y es muy bueno acercarte a estas empresas porque ellos, en base a tu criterio, van a seleccionar algunos bancos para buscar la mejor opción para ti. Dicho esto, financiamiento sí tiene un costo. En primer lugar, pues hay que pagar al mortgage broker. En segundo lugar, pues también hay que pagar obviamente los gastos de generación de préstamo. Esto, para que se den más o menos una idea, anda también alrededor de otro 3%. Pero como el banco, y esto es bien importante que lo escuchemos, como el banco, pues al final del día va a tener una responsabilidad muy grande, más bien va a pagar gran parte del departamento, podemos obtener un financiamiento de un 50, 60, hasta un 70%. Entonces al final del día pues es nuestro socio y en muchos casos nuestro socio mayoritario. Nuestro socio mayoritario no puede darse el lujo que uno, como dueño de la propiedad, pues no pague ciertos servicios. Por lo tanto, el banco dice, en el caso del predial, yo, banco, me voy a hacer cargo del pago. Y lo que voy a hacer es que voy a dividir el costo anual del predial, lo voy a dividir en 12 mensualidades para que tú puedas, junto con el pago de hipoteca, pagar eso y yo me voy a encargar de pagar. Eso mismo sucede también con el seguro de la propiedad nada más. Y ahorita vamos a hablar del otro seguro para que lo tengan muy claro, pero no quiero que nos confundamos. Entonces, el banco pues se va a encargar de pagar el predial, se va a encargar de pagar el seguro y nosotros en nuestra mensualidad pues vamos a pagar la hipoteca más la parte proporcional del predial más la parte proporcional del seguro. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros escrituramos, vamos a pensar en un junio. El banco tiene que hacer el pago del predial en noviembre. Por lo tanto, él nos va a pedir todos esos meses, que es julio, agosto, septiembre, octubre, nos va a pedir esos meses, digamos, como un depósito, como una reserva. Porque en caso de que nosotros paguemos, pues él tenga con qué pagar en noviembre esos meses de predial. Por lo tanto, hay que sumar a los gastos de escrituración, pues esas reservas, que pueden ser reservas predial, pueden ser reservas de seguro, y también nos va a pedir, esto depende mucho del banco, nos va a pedir que mostremos reservas de que tenemos la capacidad de pagar los siguientes meses. Nos pueden pedir entre 6 y 12 meses de reservas de predial, hipoteca, mantenimiento y seguro. Es decir, si sumamos los 4, eso, y nos piden 6 meses, pues eso lo multiplicamos por 6 y nos va a pedir que lo mostremos. Depende mucho del banco, hay veces que nos pide que lo mostremos en una cuenta en Estados Unidos, sea personal o sea la ya de la empresa. Hay unos bancos que nos piden que lo mostremos desde nuestro país de origen, vamos a pensar México. Pero es importante que consideremos tener esos recursos. Otro de los puntos muy importantes es que cuando nos acercamos al momento de la escrituración también, el banco nos va a decir, bueno, vamos a ver cuánto cuesta tu propiedad. Entonces va a pedir un avalúo. Ese avalúo nos van a pedir que lo paguemos, digamos, por adelantado. La compañía Mortgage Broker nos va a pedir una cantidad, con esa cantidad va a pagar esos gastos, el avalúo. Ese avalúo lo van a hacer y va a regresar un resultado. Ese resultado, el banco nos va a prestar el porcentaje que nosotros estamos pidiendo, pero sobre ese monto. Sin embargo, si ese monto es por arriba de lo que estamos comprando, no, solamente si es por abajo. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, nosotros estamos comprando una propiedad de $1 millón y el avalúo sale por 950 y el banco nos iba a prestar un 70%, pues nos va a prestar el 70%, pero de 950. Si el avalúo sale de $1.2 millón, pues el banco también es muy listo, nos va a prestar sobre el valor contrato. Esa parte es bien importante que lo entendamos. Pero entonces tenemos que pagar también el avalúo. Y entonces a la hora de cierre vamos a pagar los gastos de escrituración que yo les mencioné. Normalmente en el caso de que paguemos cash va a ser alrededor de un 3%. En caso de que utilicemos un financiamiento va a ser aproximadamente un 6% más
las reservas que nos solicite el banco. Esas reservas, repito, vienen siendo de predial, de seguro y ese tipo de cosas. Esos son los gastos que normalmente nosotros debemos de considerar si estamos comprando una propiedad. No es nada más pagar el enganche y escrituro y no. Sí hay gastos que debemos de considerar como cualquier parte del mundo. En México, en la Ciudad de México, también rondan alrededor del 6% sin considerar el financiamiento. Sé que en otros estados es menos, pero es bien importante que los consideremos y es muy importante que preguntemos. Ya tendremos otro video en donde hablaremos de los costos que tenemos que pagar si queremos rentar una propiedad, de los costos de a lo mejor un property management, de los costos de si tenemos una renta corta, cuáles son el costo también del property manager. En fin, ese es contenido que vamos a tener en otro video, pero si quieren conocer más acerca de todos estos gastos ocultos que muchas veces no nos quieren decir. ¿Por qué? Porque obviamente a la gente no le gusta escuchar eso y los vendedores pues siempre van a tratar de esconderlo. Así que ahí se los dejo. Si quieren conocer más acerca de esto, denle clic al enlace que aparece debajo de este mensaje.